disciplinas, ¿no? Biología, química, matemática, todos empiezan así. Mire ahorita dónde estamos. En matemática estamos, por ejemplo, en aritmética, ¿no? En estadística, análisis estadístico. Me imagino yo también que en otros cursos de ciencias, hablando de ciencias, ¿no? Química, física, ¿no? Ya son temas especializados. De la misma manera, aquí vamos a compartir entonces semana número 18, teoría de la probabilidad. Entonces, como les indicaba, nuestro tema, ¿no? Es de uso estadístico, ¿sí? Full análisis. Vamos a revisar el temario, el término probabilidad como concepto, la probabilidad condicional como caso, como situación, la regla de la multiplicación, la probabilidad total. Analicemos entonces este concepto de probabilidad. Tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios, es decir, que no se puede predecir con certeza su resultado. Cuando decimos con certeza es con exactitud, ¿no? Dado un evento, entonces cuando uno se pregunta bajo qué circunstancias o en qué condiciones, entonces uno está cercano a la respuesta de certeza, pero no se puede determinar el momento preciso en que ocurriría tal evento, ¿no? Entonces la probabilidad trabaja con, en este caso, las leyes que gobiernan este tipo de fenómenos, ¿no? Que suceden al azar, sobre el cual no tenemos nosotros manipulación. Eso es lo que está sucediendo allí. Hablemos entonces del espacio muestral, el famoso omega. Es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener de un experimento aleatorio. O sea, en un determinado espacio nosotros observamos un hecho. En este caso le está llamando experimento o fenómeno aleatorio. Y de estos, ¿no? Contamos todas las situaciones ocurridas, ¿no? Sobre las cuales nosotros tenemos interés. Ese es nuestro espacio muestral. El evento o suceso A es cualquier subconjunto del espacio muestral. O sea, de la observación dada tenemos, como decía, muchos casos en los que estamos interesados. Entonces, nuestro suceso A es uno de esos casos. Ahora, respecto del término probabilidad de sucesos en espacios finitos, en espacios muestrales finitos equiprobables, quiere decir que de todo lo que nosotros hemos observado, decíamos, habían eventos en los cuales nosotros estamos interesados, ¿no? Un evento A, un evento B, un evento C. Pero todos estos eventos, la forma de ocurrir es equiprobable, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar un caso. Cuando nosotros, Lima Metropolitana, ¿cuántos distritos tiene? A ver, ¿alguien tiene esa información a la mano? 10, 20, 30. Bueno, somos muchos, ¿no? 40. ¿Debe ser un poquito más? Antes se manejaba esto del código postal, ¿no? Yo tenía así una listita de código postal y ahí me daba, podía validar, ¿no? Cuántos distritos teníamos a la mano. Somos, si no recuerdo mal, 50 distritos, considerando al Callao, sin considerar al Callao. Ya. Entonces, ¿qué probabilidad hay que la profesora pertenezca, no sé, pues, pongamos un distrito al azar, a Lima Metropolitana, ¿no? Lima Cercado. Y eso es, bueno, Lima Metropolitana es todo Lima Cercado. ¿Cuál es la probabilidad de que la profesora pertenezca? Bueno, la probabilidad de que la profesora pertenezca a Lima Cercado, ¿no? Es la misma que pertenezca a San Juan del Lurigancho, o que pertenezca a Miraflores, o que pertenezca a San Miguel. En ese sentido, dice, espacios muestrales finitos, o sea, la probabilidad es un valor finito, equiprobables, porque, o cuando usted lanza una moneda, ¿no? La probabilidad de que caiga caro, que caiga sello, es la misma. Entonces, en ese sentido, indica equiprobable. Vamos igual a leer aquí el concepto ya meramente analítico. Sea A un subconjunto de omega, o sea, parte de nuestro espacio muestral, nuestro omega se está identificando como la colección W1, W2, Wn
Él es el espacio muestral asociado al experimento aleatorio, tal que todos los sucesos elementales, PWI, tienen la misma probabilidad de ocurrir. En ese sentido, omega es un espacio muestral finito equiprobable. ¿Cómo está, Valerie? Entonces, determinamos la probabilidad de un evento suceso A como el número de casos favorables, ¿no?, para que se dé el evento A, sobre n de omega. O sea, nosotros estamos interesados en un evento. Eso permite que suceda. Entonces, contabilizamos todas las situaciones. N de A son todos los casos favorables sobre el total de casos. Por ejemplo, el caso más sencillo, como cuando indicábamos al lanzamiento de una moneda. ¿Cuál es la probabilidad, digamos, que caiga cara? Usted va a lanzar una moneda. Entonces, hacemos el experimento. Tenemos una monedita al lado, ¿no? A nadie le debe faltar, ¿verdad? Usted la lanza. Usted está observando el evento suceso, el lanzamiento de la moneda. ¿Cuáles serían los posibles resultados? ¿Me puede responder al chat o puede abrir su audio? A ver, chicos, ahí. Lanza una moneda. No tengo acá el monedero en la mano. Lanzamos la moneda. ¿Cuántos resultados podríamos obtener de ese experimento, en el lanzamiento de una moneda? Total de casos, ¿cuánto sería? Yo creo que algunos han amanecido temprano y han amanecido todavía con ganas de quedarse en camita, ¿sí? Al lanzamiento de una moneda solo tenemos 1 de 2. Ah, ya me adelanté, perdón. Sí, en efecto, 2. Cara o sello. Y si uno está interesado, por ejemplo, ¿no?, como hay dos posibilidades en este experimento, entonces si uno está interesado, por ejemplo, que yo quiero que sea cara, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que lance una moneda sea cara? Entonces, en casos favorables, cara solo va a caer de una única manera, ¿no? No va a caer al medio tampoco, ¿no? Entonces, 1 del total de casos, 2. Entonces, esa es la más sencilla, ¿no? Un medio. La probabilidad de que caiga cara es un medio. La probabilidad de que caiga sello también es un medio. Entonces, por ahí también estamos viendo que la probabilidad o el valor del número probabilístico es un número, ¿verdad?, menor o igual que la unidad, en realidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita a través de las propiedades. Listo. Continuamos aquí. Y les decía, ¿no?, las probabilidades. La propiedad 1 nos indica justo lo que estábamos, ¿no?, nosotros ya mencionando, ¿no?, que el valor de la probabilidad es un número que está variando entre 0 y 1. Claro, en realidad sí, ¿no? Esto desde el concepto que teníamos que la probabilidad es el número de casos favorables con respecto del total de casos. O sea que es una parte de un todo. Es como si fuera una fracción propia, entonces. Por eso es que resulta de esa manera, porque es una parte de un todo. Entonces, esa parte puede ser exactamente el todo y llega entonces a valer 1. O esa parte podría ser vacío, ¿no? Podría haber los eventos que estamos interesados, ¿no?, podría ser no ocurrir, ¿no? Por ejemplo, un caso clásico, ¿no?, a lo largo de una semana, ¿cuántos días tenemos en la semana? Contamos todos los días, de lunes a domingo, tenemos 7 días, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener un día de semana que tenga 30 horas? Entonces, a pesar de que mi espacio tiene 7 chances, ¿no?, el día de la semana, total de días serían 7, la probabilidad de que ese evento suceda es nula, ¿verdad? Porque ninguno de los 7 días, ¿no?, tiene esa naturaleza. Todos los días son de 24 horas. Entonces, allí, por ejemplo, ya tenemos un número, en la probabilidad de que eso ocurra, 0.
Entonces, existen situaciones de esa manera, ¿no? Como la probabilidad es una parte de un todo, siempre es un valor que está variando entre 0 y 1. Además, si nosotros nos fijamos en un evento, también tendríamos del lado de la mano su complemento. Y la probabilidad de que suceda, ¿no?, el evento o el complemento hacen el espacio muestral completo. Por lo tanto, la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A es siempre 1. Recuerde que el apóstrofe que se tiene allí refiere al complemento, o sea, todo lo contrario de lo que usted está indicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando yo decía, ¿cuál es la probabilidad de que sea cara? Esa es la misma, en este caso, ¿no?, porque son dos valores, ¿no?, que la probabilidad de que no lo sea. Pero entre que se dé un evento y no se dé el evento, hacen la unidad. Ahora, tenemos la probabilidad de la unión, de que la probabilidad de que se dé un evento A o se dé el evento B, numéricamente coincide con la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Claro, en realidad esto nos lleva a la parte de teoría de conjuntos. ¿Se acuerda usted que el número de elementos de la unión de dos conjuntos es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección? Y si a toda esa expresión nosotros la dividimos por n de omega, que es el total, ¿no?, de la contabilidad total del evento, ¿no? Entonces, ¿qué sería? El número de elementos que tiene la unión con respecto de n de omega, el total de casos, ¿no?, de ese experimento. Entonces tendríamos la probabilidad de la unión al número de elementos que tiene el conjunto A entre n de omega sería la probabilidad de A. Y así todos van a quedar en función del número probabilístico, gracias a que por teoría de conjuntos tenemos la referencia del número de elementos de la unión. Lo dividimos entre el número de elementos del universo, ¿sí? Y tenemos la propiedad número 3, entonces. Y la propiedad 4, la probabilidad de que se dé A y se dé B, ¿no?, coincide con la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre en cuando A y B sean sucesos independientes, ¿sí? Sí, ¿cómo voy a saber, profesora, que los sucesos son independientes? Yo siempre voy a analizar, ¿no?, la naturaleza de la relación que existe entre los eventos. Bueno, en realidad sí, el problema te debe permitir analizarlo, ¿no? En algunos casos es directo, pero en la mayoría de casos, ¿no?, la relación de independencia se da explícitamente. O sea, el enunciado de la situación te va a decir, ¿no?, si los eventos son independientes. Entonces usted, cuando ya tenga esa palabrita, directo, ya tiene una propiedad por usar, ¿no?, que la probabilidad de la intersección coincide con la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque ya le están indicando, ¿no?, de que son eventos independientes. Bueno, también tenemos el caso dentro de esto, ¿no?, caso particular, los mutuamente excluyentes, ¿no? Cuando se da uno, ya no se da el otro, ¿no? Y en ese caso, ¿no?, la intersección es vacía. La probabilidad, entonces, de que se dé ambos eventos es 0. Y por lo tanto, en la propiedad número 3, queda reducida de esta manera, que la probabilidad de que se dé A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir ambos simultáneamente, ¿no? Esa es la característica de mutuamente excluyentes. ¿Alguna pregunta? Parece, escuché por ahí un audio. Es importante que lo que estamos analizando ahorita, que todavía no es nada de ejercicios, simplemente es la naturaleza del término probabilidad, ¿no? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué propiedades en este caso tenemos? ¿No? Estamos analizando justamente, y aquí para adelante son los casos que vamos a ver a través de los ejercicios. A ver, vamos a ejemplito. Está largo el ejemplito, mire. No, en la mayoría de problemitas en la parte de probabilidades, ¿no?, suele tener esta característica, ser un poquito extenso, porque hay mucho detalle ahí. Pocos son los problemas o ejercicios en donde
no es de esta manera, ¿no? Veamos, de los habitantes de una ciudad se sabe que el 30% tienen tipo de sangre A, el 21% B, el 10% AB y el 39% de tipo O. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es conducido de emergencia al hospital. Si se hace el análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB? Bueno, hablando de en realidad esta situación del tipo de sangre, entonces aquí hay una característica, ¿no? Es que cualquiera que tenga, digamos, por ejemplo, hablando de mi caso, ¿no? Yo soy tipo O. Entonces, si yo ya soy de un tipo, en el caso del tipo O, ya no podría ser de ningún otro, ¿verdad? Yo ya no soy tipo A, definitivo. Yo soy tipo O, por lo tanto, no soy ni tipo A, ni tipo B, ni tipo AB. Entonces, la característica que tengo del tipo de sangre, O, por ejemplo, ¿no? Excluye a todos los demás. Entonces, en particular, en este suceso, ¿no? El evento en el que estoy interesado, que es el tipo de sangre, ¿no? Es mutuamente excluyente. Ya, eso ya tenemos del análisis, ¿no? Vamos a la solución, eventos mutuamente excluyentes. Sí, ya lo habíamos analizado. Entonces, ahora queda la contabilidad. Queremos la probabilidad de que sea A o de que sea B o de que sea AB. Y aplicamos la formulación que tenemos para probabilidad de la unión. Profesora, pero en propiedades, en la 3, tenemos probabilidad para 2 eventos o sucesos. Y acá estamos utilizando 3, ¿no? El tipo A, el tipo B y el tipo AB. Sí, pues también tenemos cantidad de elementos para la unión de 3 conjuntos, ¿sí? ¿Se acuerda cómo es? A ver, eso por allí tenemos que tenerlo a la mano. Es n de A, cantidad de elementos del primero, más cantidad de elementos del segundo, más cantidad de elementos del tercero, ¿sí? Menos, había que descontarle, por ejemplo, en este caso está descontando la intersección de 2, ¿no? Menos la intersección de A2, ¿no? Y con todas las variaciones, ¿no? A con B, B con C, A con C. Más la del tercero. Pero ya habíamos dicho que en este caso tenemos eventos mutuamente excluyentes. Entonces, todas las posibles intersecciones que se tenga, ya sean de A2, son 0. Porque la cantidad de elementos que se tiene, en realidad, ese conjunto es vacío. Entonces, la cantidad de elementos asociados es 0. Y 0 entre n de omega sigue siendo 0. Ya, entonces, en n cantidad de elementos que tiene la unión de 3, teníamos intersecciones de 2 y también hay una intersección de 3, ¿no? Pero esa también es 0. Entonces nos queda, porque los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de AB. Bueno, ¿y qué tenemos? A ver, podemos calcular, ¿no? Nosotros eso. De los habitantes de una ciudad se sabe que el 30% tienen tipo sangre A. ¿Qué tiene que ver el porcentaje? ¿Cómo calculo ahora? Mire, vamos a utilizar, ¿no? La expresión que nos han dado como, en este caso, como definición, ¿no? El valor del número probabilístico, la probabilidad de que se dé A, es n de A, que en realidad relata a los casos favorables, entre n de omega. Entonces, si yo tengo en este ejercicio que el 30% son de tipo A, total de casos favorables, entre el total de casos, pero no tengo ahorita el total de casos, no se sabe ni siquiera sobre cuántas personas han participado, una cosa de esas, ¿no? No tenemos, pero vamos a tratar de darle la forma, ¿no? Si n de A, casos favorables, ¿cuántos tienen tipo de sangre, no? Dice, el 30% total de casos favorables, 30%. Hay 30% de n, digamos, un valor fijo. Entre el total de casos, n, entre n. ¿Qué valor resultaría? Uy, resulta igual, pues. Resulta 0,3. Resulta el valor 30%. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando usted tenga una expresión en porcentaje, ese valor ya dado en la expresión decimal corresponde al número probabilístico. Así de simple. De aquí en adelante, decir que el 30% de habitantes de una ciudad es de tipo A es equivalente a indicar que la probabilidad
de que un habitante de esta ciudad sea del tipo A es 0,3. Entonces la probabilidad de A, 0,3, la de B es 0,21 y la de, en este caso, AB es 0,1. Sumamos y esto da 0,61, lo cual es 61 sobre 100, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB? 61% o 0,61, ¿no? Normalmente se presenta en forma también decimal, es lo usual. Aquí. Entonces, mira, aquí ya hemos analizado el caso de sucesos mutuamente excluyentes, ¿no? Y todavía hemos presentado una forma generalizada para el caso de 3 conjuntos, ¿no? En este caso ya no son conjuntos, ya son eventos, ¿no? De un mismo espacio muestral. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta respecto de lo que hemos indicado, las propiedades? Bueno, yo creo que el ejemplito está bastante bien desarrollado. Está bastante a detalle, más con las aclaraciones que hemos hecho. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Yo quiero que se queden con la idea, ¿no? ¿Qué es el número probabilístico? Total de casos favorables entre el total de casos, ¿no? Respecto de un evento o suceso. Eso es, ¿no? Y hemos analizado algunas situaciones, ¿no? De la relación que existe, ¿no? Entre los eventos de un mismo espacio muestral. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Por aquí, si no hay inquietudes. La probabilidad condicional, este es otro caso, ¿no? Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral, donde la probabilidad de P es mayor que 0. La probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que B ha ocurrido, que denotaremos P de A sobre B, está definido por. Ya. Aquí tenemos dos eventos que corresponden a un mismo espacio muestral omega. De tal manera que respecto de unas circunstancias, en este caso B, del evento B, ¿no? Él ha ocurrido, definitivamente sí. Por eso es que la probabilidad de que él ocurra es mayor que 0. O sea, sí existe esta situación real y se da, en efecto. Ahora, dado esta condición, dado este evento B, nos preguntan sobre la probabilidad de que el evento suceso A ocurra. Entonces, en esas circunstancias se dice que el evento A está condicionado al evento B. Y medir de qué manera podría ocurrir, ¿no? Cuál es la probabilidad de que se dé el evento suceso A dado que se ha dado B, nos da a través de esta formulación, ¿no? Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. En este caso sería de esta manera. Vayamos, bueno, aquí a un ejemplito. A ver, dice, de los estudiantes que ingresaron este año a la Facultad de Ciencias Matemáticas, a ver, atentos, el 76% aprobaron cálculo 1, el 45% aprobaron mate básica, además el 30% aprobaron cálculo 1 y mate básica. Si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también mate básica? Profesor de matemática, ¿todos los cursos son así? Todos sí, toda la carrera sí. Atentos a los que van a matemática, a mate pura, porque sí, pues toda la carrera, en realidad matemática tiene ramas importantísimas, ¿no? Como son, ¿no? El álgebra, la geometría diferencial, las ecuaciones, ¿no? Y entonces todo matemático es preparado, en realidad en todas las líneas, ¿no? Y uno de los cursos básicos, ¿no? Es cálculo 1, y otro más básico todavía es mate básica, ¿no? La mayoría de escuelas, hablando en ciencias administrativas, llevan mate básica, ¿no? Cálculo lo llevan la parte de ciencias e ingeniería, ¿no? Y análisis, que es otro curso, ¿no? Que por eso no se vayan a confundir. A veces no es correcto que en algunos casos se le diga, pues llevan análisis 1. Eso no es. Nosotros llevamos como matemáticos el curso de análisis 3 semestres después de haber iniciado, ¿no? O sea, está en el tercer semestre. Y eso no es porque, bueno, se le ocurrió ponerlo allí, ¿no? Sino que se necesita mucha preparación para poder estar de cara frente a un curso de análisis. Allí todo es demostración, todo. O sea, usted no puede levantar la voz y decir,
Si usted no está, tiene una hipótesis que respalde su A. Entonces es un curso muy, muy exigente. Bueno, aquí tenemos a Camilo con sus 2 cursitos de primer ciclo, Matemática y Cálculo 1. Nos indican además que la probabilidad de que haya aprobado Cálculo 1 es 30%. De que haya aprobado ambos, ¿no? Cálculo 1 y Mate Básica. Ya. Entonces, ya hemos indicado que cuando tenemos el porcentaje, en realidad lo podíamos directamente colocar como el número probabilístico. Entonces, vamos a la formulación. Esto es un caso de condicional. ¿Por qué es condicional, profesora? Porque en la última oración previa a la pregunta que tenemos, si Camilo, una condicional, una situación, a ver, si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó Cálculo 1. Si esta circunstancia dice Camilo aprobó Cálculo 1, ya sabemos, estas son las condiciones. Camilo aprueba Cálculo 1. En esas circunstancias, ¿cuál es la probabilidad de que él haya aprobado también Mate Básica? Entonces, es una probabilidad condicional. Aquí estamos enunciando, ¿no? Cálculo 1, la probabilidad de Cálculo 1 es el 76%, 0,76. Básica, de que prueben básica, tiene el 45%, 0,45. Ambos, el 30%, por lo tanto 0,3. Entonces vamos ahora a la formulación. La probabilidad de que, la pregunta es acerca de que apruebe básica, sabiendo, ¿no?, que ha aprobado Cálculo 1. Entonces, básica sobre la condición. La condición es que aprobó Cálculo 1. Eso aquí es igual a la probabilidad de la intersección, que ya la tenemos a la mano, sobre la probabilidad de la condición, ¿no? Y lo reemplazamos, ¿no? La intersección es 0,3 y en el caso de cálculo es el 76%, 0,76. Al cálculo 15 de 38. Entonces, a veces se presenta como fracción. Casi siempre, si no se puede expresar de manera simple como decimal, se deja indicado como fracción. Entonces, 15 sobre 38. Esa es la probabilidad de que Camilo haya aprobado también Mate Básica, sabiendo de que él aprobó Cálculo 1. Listo, este es el caso de la condicional. ¿Preguntas? A ver, chicos, es importantísimo porque a la hora de revisar los ejercicios, usted tiene que tener ya el análisis, ¿no?, bastante claro, ¿no?, bastante claro para poder utilizarse. Todas las herramientas le vamos a dar, ¿no?, en esta primera parte, siempre. Pero si nosotros tenemos algunas flaquezas, no va a ayudar mucho, ¿no? Tendríamos que, bueno, revisar y ver que usted tenga ese concepto a la mano. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Vamos, respondemos al chat o podemos abrir audio. Yo entiendo que algunos pueden estar meditando también el ejemplo presentado, ¿no? Listo, vamos a continuar entonces. Tenemos que ser así también precisos, ¿no? Si bien es cierto, este problemita tiene un poquito de desarrollo, porque no es cualquier caso, es una condicional de todas maneras y es un caso meramente analítico, ¿no? Pero identifiquemos lo puntual y necesario, ¿no?, que en este caso es la formulación, las circunstancias, se extrae la información y se presenta. Listo, vamos a continuar. Entonces, aquí el caso de la regla de la multiplicación. Dados dos sucesos A y B, tal que la probabilidad de A es mayor que 0, aquí también ya se está dando, ya está ocurriendo el evento suceso A. Por eso es que su probabilidad es mayor que 0. Entonces, la probabilidad de que se dé la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de que se dé B, dado que se ha dado A. Vamos a un ejemplito. Una urna contiene 8 fichas, una cajita de esas transparentes, ¿no?, donde normalmente se colocan bolitas numeradas, ¿no? Una urna contiene 8 fichas de color azul y 6 fichas de color blanco. Si se extrae 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 fichas resulten de color azul? Ya, entonces,
Vamos a la solución. Vamos a identificar primero estos casos, ¿no? Tenemos aquí que analizar cuál es la probabilidad de que las dos fichas resulten de color azul. Entonces, bueno, que no es que usted mete las manos y saca las dos y resultaron azules, ¿no? No estamos interesados en esta situación, ¿no? No, de la urna sale pelotita por pelotita, bolita por bolita. Entonces, cuando sacamos la primera, queremos que sea azul. Luego vamos a retirar la segunda y también queremos que sea azul. Entonces, esas son las circunstancias que estamos interesados en contabilizar cuál es la probabilidad de que ocurra. Aquí tenemos a la urna y tenemos fichas que son de color azul. Según nuestros datos son 8. Y tenemos fichas blancas. Según nuestros datos, estas son 6. Total de fichas, 14. Entonces, nos dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos, o sea, dado el evento A y el evento B, el evento A, que la primera bola sea azul, el evento B, que la segunda bola sea azul, ¿no? Y el evento B se da también en las condiciones de la primera, ¿no? Sabiendo, dado que la primera fue azul. Entonces, la probabilidad de que ambas sean azules es igual a la probabilidad de que sea azul, total de azules, tenemos 8, de un total de 14. O sea, la probabilidad de A, de que el momento inicial retiremos una bolita y que resulte azul, casos favorables, 8, sobre total de casos, 6 y 8, 14. Entonces, este debe ser nuestro cálculo, 8 de 14. Ahora usted ya retiró la primera bolita, ya garantizado, hemos contado, ¿no?, la probabilidad de que del evento en que estamos interesados. Ahora, entonces, si nosotros ya descontamos una bolita que fue azul, ¿no?, según nuestro análisis, ¿no?, entonces ya no tendríamos un universo con 8 azules, sino con 1 menos. Tampoco nuestro total no sería de 14, sino de 1 menos. Entonces, que el segundo caso sea de la forma que estamos interesados, azulito, sería, nos hemos quedado con 7 azules y tenemos 6 blancas, las blancas no han cambiado. Y nuestro total de casos, 7. Entonces aquí va a ser casos favorables para que sea azul la segunda bolita, sabiendo que la primera ya fue azul, 7 de 13. Entonces, aquí damos al cálculo, que sería 4 de 13. Entonces, la probabilidad de que ambas bolitas sean de color azul es 4 de 13. Aquí estábamos. Nuevamente, analice las circunstancias, me indica, ¿hay algo que aclarar? Es importante. Listo, vamos a continuar. Llegamos a la parte ya generalizada, el teorema de probabilidad total. CHN es una colección contable de eventos incompatibles, para lo cual la probabilidad de HN es mayor que 0. Para todo N, ¿no?, variando desde 1 hasta un N mayúsculo. Entonces, la probabilidad de la unión de los HN es 1. Entonces, para todo suceso A se cumple. Que la probabilidad de que se dé el evento suceso A coincide con la sumatoria de la probabilidad de los HN por la probabilidad de que se dé A, dado que se ha dado HN. Aclaremos un poquito el panorama. A ver, los HN es una colección contable, dice, de eventos incompatibles. Quiere decir que cuando se da uno de ellos, los otros ya no se dan. En ese sentido son incompatibles. Es decir, que no tiene intersección entre ellos, ¿no? Al darse un evento, es como que al lanzamiento de la moneda, ¿no? Si se da cara, ya no se da sello, ¿no? Esos eventos son incompatibles. Además, si contamos ¿no?, las circunstancias del lanzamiento de la moneda, ¿no?, el total de casos se refiere a los HN en este caso, ¿no?, sería a que sea cara o que sea sello, y ellos son todos, y la unión de estos hace el universo. Esas son las circunstancias que está marcando el teorema de probabilidad total. Veamos esto con un ejemplito. Los porcentajes de votantes del partido Bondat entre distritos electorales diferentes se reparten como sigue. O sea, ya aquí había un análisis, ¿no?, de repente un sondeo, ¿no? En el primer distrito el 21%, ¿no?, votaría por Bondat. En el segundo
dignidad es mucho que falta, ¿no? En la clase política. En el segundo distrito, 45%, y en el tercero, 75%. Si un distrito se selecciona al azar y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que vote por el partido Bondad? Entonces, estamos interesados en... DSUI son los 3 distritos, se está aclarando aquí. Nuestro universo sobre el cual vamos a tomar a los votantes, ¿no? Se refieren a distritos primero, ¿no? O sea, ellos pertenecen a un distrito. Total de distritos que tenemos, 3. Ya, eso es lo que está marcando. De 3 distritos se selecciona uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a uno de los distritos? 1/3, ¿no? Es claramente, ¿no? Tomo un votante cualquiera, como son 3 distritos, el votante podría pertenecer al primero, o podría pertenecer al segundo, o podría pertenecer al tercero. Y como son eventos, son equiprobables, ¿no? Que pertenezca a alguno de ellos, ¿no? No está condicionado. Entonces, sería 1 de 3. Esto es 1/3. Es como cuando usted también hace el lanzamiento de la moneda, ¿no? Que salga cara, ¿no? Es lo mismo que salga sello, hablando de probabilidades. Por eso es que resultaría a 1/2. En este caso es 1/3. B, se selecciona al azar de ese distrito un votante del partido Bondad. O sea, hemos seleccionado una persona y esa persona es del partido Bondad. Entonces, bajo esas circunstancias, estamos en las condiciones de la pregunta. De un distrito seleccionado al azar, se selecciona a un votante. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no?, de que ese votante sea de Bondad? Entonces aplicamos el teorema de probabilidad total de forma práctica. Esto también es conocido como no sé, la solución se da a través de la gráfica del arbolito, ¿no? Esta es la probabilidad de DSUI por la probabilidad de que sea de Bondad, dado que corresponde a DSUI. Entonces, el cálculo es la probabilidad de que sea del primer distrito, 1/3, por cuál es la probabilidad de que un votante del primer distrito vote por Bondad. Y tenemos en la información, en el primer distrito, el 21% no votaría por Bondad. Entonces, aquí está el 21%. O la probabilidad de que pertenezca al segundo distrito. Ahí tenemos también 1/3. Por la probabilidad de que, sabiendo que el votante corresponde al segundo distrito, ¿cuál es la probabilidad de que él sea no adepto a Bondad? Y ahí tenemos que en el segundo distrito 45% votaría por Bondad. Ya ahí está. Por 0,45. O ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al tercer distrito? 1/3. Y sabiendo que es del tercer distrito, vote por Bondad. 75% en el tercer distrito corresponde a Bondad. Al cálculo se resuelve y tenemos 47 sobre 100. Y esa sería la probabilidad de que un votante seleccionado al azar de esta ciudad, ¿no?, vote por Bondad. Nuevamente, ¿alguna inquietud? ¿Duda por allí? ¿Algo que aclarar? Vamos avanzando. Esta parte de aquí es meramente analítica. Otra forma. Tenemos el mismo enunciado. Aquí va a ser con el diagramita del árbol, ¿no? Aquí está nuestro votante. Puede pertenecer a D1, a D2 o a D3. Y ellos son mutuamente excluyentes, ¿no? Si es de uno, ya no es de los otros. Por eso es que separa una línea y otra línea para los otros casos, ¿no? Otra para D2 y otra para D3. Está bien facilito acá. Si es de 1, el 21% vota por Bondad. Y el restante, que querría decir el 79%, no votaría por Bondad, ¿verdad? Correspondería a otro partido político. Y hacemos lo mismo para los otros distritos. Y colocamos, ¿no? Sí. ¿Quiénes en el primer distrito votarían por Bondad? ¿No? Ah, bueno, está primero aquí la parte que hemos aclarado de que corresponda a uno de los distritos, como son 3 y es la misma de pertenecer a cualquiera de ellos,
Entonces, cada uno de ellos es un tercio. Y ahora, respecto del cálculo de que siendo del primer distrito, votaría por bondad. Por dato tenemos 21%, lo mismo para el segundo distrito, 45%, y para el tercero, el 75%. Incluso podemos trabajar acá con complementos. Y luego marcamos los casos en que votarían por bondad y los aunamos, los sumamos. Aquí sería, y aquí aplicarle la multiplicación, que sería 1/3 por 21%. 1/3 por 45% y 1/3 por 75%. Al cálculo y se suma. La probabilidad que un ciudadano vote por bondad de esta ciudad sería al 47%. Observación. Si se selecciona un votante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito, dado que votó por el partido bondad? Aquí se está enunciando de otra manera, ¿no? De que corresponda al primer, o sea, tendríamos que aplicar aquí, ¿no? Una condicional, porque ahí dice bien clarito, dado que, o sea, está marcando una situación. Vote por el partido bondad. Aquí está la condicional. La probabilidad de que vote por el primer distrito, de que sea del primer distrito, sabiendo que votó por el partido bondad. Ya hemos visto que bajo esas circunstancias, la condicional es la intersección sobre la condición, ¿no? Entonces, D1 intersección B, ya lo hemos visto, D1 es 1/3. Aquí lo estamos colocando, aclarando. D1 intersección B sería el 7%. La multiplicación, 1/3 por 21%, 7%. Se reemplaza 7 de 100 y la probabilidad de B, de que lo hemos hallado, 47%. Entonces el porcentaje se cancela, 7 de 47. Entonces, a esta observación que está invertida, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito, dado que votó por bondad? Ya sabe usted que votó por bondad. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al primer distrito? Es 7 de 47. Estos casos también ocurren, ¿no? Por eso la observación, tenga presente, muy importante. Este caso también es bastante clásico, ¿no? Verlo en forma invertida. Bueno, aquí claramente también es una condicional. Listo, ahora sí estamos preparados para nuestros ejercicios de clase. ¿Todo correcto entonces hasta aquí? Ahí, tal cual. Hemos hecho nuestro training. Ahora toca, ya que están estirados los musculitos aquí, los nerviositos, ¿sí? Ahora toca parte del trabajo exigente, los ejercicios de clase. Vamos, chicos, esta es nuestra última sesión. Corresponde a ustedes de aquí en adelante solitos completamente, con todo lo ganado. Vamos. Numeración 1 dice, luego del último sondeo a nivel nacional en los países A y B sobre el cambio de su constitución política, este tema está que quema. Se sabe que el 52% de los electores del país A votaron a favor. El 78% de los electores del país B votaron también a favor. Estamos hablando de los países A y B. ¿Cuál es la probabilidad de que luego del plebiscito más próximo haya cambio de constitución en al menos uno de los países mencionados? A ver qué circunstancias tenemos. Claramente se está trabajando con dos países, A y B, y la situación es respecto del cambio de la constitución política. Tenemos que el 52% de los electores del país A votaron a favor. O sea, la probabilidad de que en el país A se haga un cambio de constitución, ¿no? Es del 52%, o sea, 0,52. Tenemos también que en el país B, ¿no? Que vote a favor el 78%, o sea, la probabilidad de que ellos cambiarían la constitución sería el 78%. Vamos a tomar nota de eso.
A, hay un cambio de constitución en el país A, B, hay un cambio de constitución en el país B. Los eventos o sucesos, ¿no? Que lo que se da en A, en el país A, es independiente de lo que se da en el país B. ¿No? Aquí no hace falta aclarar de que la toma de decisiones respecto al cambio de constitución, ¿no? Es un evento independiente respecto de los países. Y la pregunta es cuál es la probabilidad de que luego el plebiscito más próximo haya cambio de constitución en al menos uno de los países mencionados. Bueno, lo que está anunciando ahí es por la probabilidad de la intersección que haya en al menos uno, o sea que en A o en B. La probabilidad entonces de la unión. Que ya la tenemos también por fórmula, la de A menos la de, más la de B menos la de la intersección. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? La de A nos la dan el 52%, cambiaría de constitución, más la de B, el 78%, cambiaría de constitución, menos la intersección. Y aquí viene el detalle, ¿no? Nosotros, ¿cómo sabríamos que, o sea, la intersección no nos lo dan, profesora? No hay la probabilidad de que en A y en B cambie de constitución, ¿no? No tenemos ese dato. Claro, no tenemos ese dato, pero sabemos que la relación es de independencia respecto de lo que se haga en A con lo que se haga en el país B. Por eso es que aplicamos, ¿no? En este caso, sucesos independientes. Y tendríamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por eso es que se ha multiplicado. Y aquí tenemos este valor, ¿no? 559 de 625. Clave B. Está interesante este problema, esta situación. Si pudiéramos sondear nosotros también así. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Vamos? Listo, vamos con dos en dos, a ver si estamos calentando. El ginecólogo comunica a la señora Gómez que su embarazo es múltiple. ¡Wow! En estos tiempos, qué difícil es eso. Y además tendrá trillizos. 3 así en una, ¿no? Si uno ya es suficiente. Suficiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al día del parto la señora Gómez dé a luz por lo menos 2 niñas? Circunstancias, ¿no? Bueno, que nazca un bebé, tenemos el caso de que sea varón, que sea mujer. Y tenemos el nacimiento de 3, por lo tanto, el total de eventos aquí tendríamos 2 al cubo, 8. Porque es 2 por 2 por 2, ¿no? Y son independientes respecto de un caso de otro. Entonces, estoy contabilizando aquí el total de casos, ¿no? Vamos, pasito a pasito, profesora. Solución. M, si la señora Gómez da luz a una niña. V, si la señora Gómez da luz a un varón. Y nuestro omega, wow, aquí sí, ya hicieron todo, ¿no? A ver, un caso sería que nazca y que sea mujer. Y luego que la otra que nazca, porque no nacen los 3 a la vez, ¿no? Uno casi instantáneo del otro, eso sí. ¿No? Que nazca y nuevamente sea mujer, ¿no? Como es el caso deseado. Bueno, pues sí que luego salga varón. O que nazca mujer, luego varón, bueno, y luego mujer, ¿no? Estamos hablando sobre los casos favorables, ¿no? Luego al nacimiento, que no sea, que la primera no sea mujer, sino que sea varón, entonces la segunda mujer y la tercera mujer, o que las 3 sean mujeres, ¿no? O que los 3 sean varones, también es posible, el total de casos es lo mismo. O que hayan 2 varones y una mujer, de la manera varón, varón, mujer, o de la manera varón, mujer, varón, o de la manera, ¿no? Mujer, varón, varón. Bueno, esos son todos los casos aquí considerados al nacimiento de 3 niños. Y nuestro N de omega es 8, como ya nos habíamos anticipado.
respecto de que dé a luz por lo menos 2 niñas. Bueno, aquí está directo porque ya tenemos todos los casos analizados. Entonces buscamos la contabilidad de los casos favorables, 2 niñas en la primera, 2 niñas en la segunda, 2 niñas en la tercera, entonces 2 niñas, por lo menos 2, ¿no? Por lo menos 2 también en la cuarta. Los otros refieren a varones, ¿no? A mayor o igual a 2 varones. Entonces aquí está contabilizando o tomando el caso que estamos interesados, que el total de casos serían 4. De 8, numéricamente un medio. Bueno, aquí vamos a marcar a algo más, ¿no? Otra forma. Y yo me quedo con la otra forma, mire usted. Porque aquí en la primera se ha dado enunciado y detalle de todo el proceso. Otra forma, el niño puede ser varón o mujer. Sí, al nacimiento podemos tener o varón o mujer. Y como tenemos 3 nacimientos, ahí está, 3 caritas. El total de casos 2 por 2 por 2. Es que son independientes, pues. Entonces, 8. Total de casos, 8. Casos favorables. Allí sí no hay que tener el detalle de contar. Tenemos ahí, casos favorables son 4. Entonces, ahí tendríamos 4 de 8. Esta partecita, la segunda, me parece más direccionada, ¿no? Ese es el término. Total de casos, no hace falta saber cuántos son, ¿no? En total, más que identificando la relación de independencia. En los casos favorables, sí, vas a tener que contar, ¿no? Los casos favorables, mujer, mujer, varón. O mujer, varón, mujer, o varón, mujer, mujer, o todos que sean mujeres. Esos serían todos los casos favorables. Es un medio clave bebé. ¿Con cuáles se quedarían de los 2 casos ustedes? ¿Con la primera parte o con la segunda? ¿Qué dicen? A mí me parece más directo a la segunda, ¿no? En la segunda hemos fácilmente encontrado el universo, en la cantidad de elementos del universo. Y respecto a los casos favorables, creo que se pueden identificar, ¿no? Uno detrás de otro y contabilizar en todo caso, y resultarían los 4. ¿A ustedes cuál les parece más manejable, vamos a decirlo así? ¿La primera parte o la segunda parte? Ay, qué bueno. Qué bueno, Mauricio. Coincidimos por ahí, ¿no? Elisa Valerie, la segunda. Excelente. ¿Sí? Sí. Creo que ya ahorita, en estas circunstancias, no vamos a lo más directo, a lo práctico. Porque no tiene mayor sentido, ¿no? Darlo completo, ¿no? Detallado, ¿no? Si nosotros tenemos pruebas objetivas por delante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enseñar la respuesta. Y si no hay respuesta, si por ahí no tomamos un poquito del tiempo, ¿no? Para dar detalle, eso no va a sumar a nuestra respuesta. Entonces, contamos el universo de la manera más directa que haya y luego nos enfocamos en lo que tenemos de acuerdo a la pregunta, ¿no? La exigencia que tenemos. Ahí sí damos análisis detalle para poder tener la contabilidad, ¿no? Y eso es lo que pasa en la segunda parte. Continuemos entonces. Vamos con la numeración 3. Ya estamos aquí en carrera y de aquí hasta el final, ¿ok? Carlos, María y otros 10 delegados, Carlos, María y otros 10, vamos 12, estudiantiles de diferentes facultades de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ubican al azar en una banca, bueno, ya tenemos a 12 en una banca, donde caben exactamente 12 personas. Uy, ya. ¿A qué le suena esto, no? 12 personas van a disponerse en una fila, ¿no? Con 12 asientos. Denme al chat hasta allí. ¿Qué situación, no? Dentro del análisis combinatorio, variacional, a ustedes se les viene a la mente respecto de 10 personas, una banqueta, una fila para 10. ¿Qué término correspondería ahí? ¿Un análisis? ¿No se le viene nada a la mente? Ella tiene que tener ya, pero aquí, imaginado, 12 personas, la banqueta, 12. ¿Qué tipo de situación sería? Deme un concepto, por más general,
o por más particular que sea, ¿no? Pero un concepto. Necesitamos aterrizar. He terminado de leer y sin embargo ya estamos analizando, ¿sí? Así es. Pasito a pasito. Variación. Mira Ronald André. Sí, muy cerca, pero sabes que en variación hay un arreglo, hay un orden. Estamos a lo largo de una fila. Excelente, muy bien, sí, hasta allí. Pero más allá de eso, son Carlos María y otros 10 delegados, 12 personas, y que van a disponerse a lo largo de los 12 asientos en una fila. Excelente, así es, David. Permutación, eso es permutación, de hecho, de cajón hay una permutación. Más allá, es una variación, sí, pero el caso general en que intervienen todos es una permutación. Ya estamos con una permutación por delante y eso es 12 factorial. Ya está, seguimos. A ver, en una reunión con sus respectivos decanos, ¿no? Si Carlos y María son muy amigos, ¿cuál es la probabilidad de que no se ubiquen juntos? Ay, qué bien, qué bien. Son pinky, pero no se sientan juntos. Algo ha pasado ese día. Vamos a la solución. A Carlos y María dice, se ubican juntos en la banca de 12 asientos. Ay, mire qué situación, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Aquí nos pide el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que no se ubiquen juntos? Bueno, que no se ubiquen juntos es que haya alguien en medio, ¿no? O algunos en medio, ¿no? Puede haber 1, 2, ¿no? O incluso 10 en medio, ¿no? Donde ellos quieran estar, pero que haya necesariamente alguien entre ellos. Entonces, ¿qué sería más sencillo, no? De que no se sienten juntos. Y aquí tenemos el complemento de este evento. Si no se sientan, si no están así, si no están juntitos, entonces es que todo lo contrario sería que estén juntitos, ¿no? Si no se sientan juntos, si hay alguien en medio de ellos, lo contrario, el complemento sería que sí estén juntos. Y justo está marcando a esa situación. ¿Por qué la está indicando de forma así directa de que se sienten juntos? Porque es lo más inmediato, ¿no? Porque es fácil de contar. Y aquí está el A complemento. Nosotros estamos interesados en el A complemento. Vamos a trabajar para eso con el A. N de omega. Entonces, el total de casos, ya tenemos una permutación de 12. ¿Por qué permutación de 12, profesora? Son 12 personas, ¿no? Carlos María más otros 10. Y van a tomar asientos a lo largo de una fila de 12. El total de casos es las formas en que tienen de sentarse, ¿no? De ubicarse. Todos los arreglos de 12. Permutación de 12. 12 factorial. Ahora las circunstancias de esto, Carlos y María se sientan juntos. A ver, si ellos siempre están juntos, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Colocamos la filita, colocamos a los 12, pero colocamos a Carlos y a María juntitos, hacen como una parejita, entonces ya no son como a 12, es como un doble, y los otros 10, ¿no? Tendríamos un total de 11, ¿no? Y entre Carlos y María pueden tomar asiento entre derecha, izquierda, derecha. Todas esas consideraciones, ¿no? Aquí está. Más fácil. Vamos a la contabilidad. 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. La banqueta de 12, Carlos y María juntitos. Los tomamos como si fueran 1. Entonces, en nuestra contabilidad, cuando ellos cambien de posición, ¿ok? Ellos siempre están juntitos. Entonces, ya tendríamos allí a 11, ya, ¿no? A 12, ¿no? Los otros 10 más la dupla, Carlos y María, son 11, y que ellos tomen posición, ¿no? Intercambio de posición, es un arreglo, 11 factorial por el total de casos favorables, 11 factorial por, o sea, permutación de 11, por que Carlos y María cambien de lugar, esos 2 factorial, permutación de 2. Y bueno, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Damos el número probabilístico, N de A, aquí está el cálculo, y el número probabilístico es N de A, 11 factorial, por 2 factorial, entre 12 factorial. Reduciendo la probabilidad de que se dé A, de que Carlos y María se ubican juntos, es un sexto. ¿Nos han preguntado por eso? ¿Cuál es la probabilidad de que no se sienten juntos? Ah, ya, todo lo contrario. Si es todo lo contrario, 1 menos entonces. 1 menos la probabilidad de A. O sea, 1 menos un sexto, 5 sextos. Nuestra respuesta. Profesora, ¿de dónde sacó 1 menos la probabilidad de A? Ah, ya, también lo presentamos, ¿no? En las propiedades.
y lo indicamos como justamente consecuencia, ¿no? De la presentación aquí, ¿no? En la primera a la segunda. La probabilidad de que se dé A más la probabilidad de que se dé el complemento es 1. Entonces usted puede trabajar de la forma directa de que se dé el evento o de la forma indirecta de que se dé el complemento del evento. Y profesor, ¿y por qué no tomamos los casos en que, bueno, que no se sienten juntos directamente, ¿no? O sea, que haya, ¿por qué tendríamos muchos subcasos, ¿no? Uno sería que haya una persona en medio, o que hayan dos en medio, o que hayan tres. Ahí vamos suma, cada vez que decimos, estamos sumando. Entonces habría muchos casos. Y en este caso no hemos contado el caso en que se sientan juntos versus, ¿no?, el complemento que no se sientan juntos, que por ahí va la pregunta. ¿Okay? Entonces esto es aplicación de la propiedad 2. Y estábamos varón, mujer, con Carlos y María, ¿no? Entonces nuestra respuesta es 5/6 clave habio. Muy bien, así tenemos que analizar ya. Y de ahí, como ve, el caso es simplemente reducir. Acá hay bastantes multiplicaciones y también hay bastante reducción. 4. En un policlínico se distribuyen al azar a 7 pacientes para ser atendidos por 4 médicos generales en sus respectivos consultorios. 7 pacientes, 4 médicos, 7 pacientes distribuidos a 4 consultorios. Ok. Si cada paciente fue atendido por un solo médico, cada paciente un solo médico, o sea, un paciente solo puede ir a alguno de los 4 médicos. Y todos los pacientes tienen la misma probabilidad de ser atendidos por cualquiera de estos 4 médicos. ¿Cuál es la probabilidad de que el médico que ocupa el primer consultorio atienda exactamente a 2 pacientes? Entonces aquí tenemos que graficar de alguna manera esta situación, ¿no? El policlínico se distribuyen al azar a 7 pacientes. Entonces aquí están pues nuestros 7 pacientitos. Hoy yo veo 6 caritas. ¿Qué pasó? No le pusieron una más. 2, 4, 6. Ahí está. Ahí están las 7. Ya, iba a abrir mi PowerPoint y aumentarle la carita ya. Para ser atendidos por 4 médicos generales. Vamos a los consultorios del 1 al 4. ¿Por qué del 1 al 4, profesora? ¿Por qué numerados? Porque como en este caso los consultorios están atendiendo pues respectivamente los médicos, ¿no? Entonces el consultorio A es diferente al consultorio B, no son porque la referencia de cada consultorio es un médico y son personas diferentes, ¿no? Entonces aquí respecto de los consultorios sí pues hay un arreglo. Pero respecto de los pacientes, no. Por eso en consultorio 1, el doctor A, el doctor B, el doctor C y el doctor D, respectivamente, en los 4 consultorios. A ver, N de omega, ¿no? Que justamente, ¿qué nos indican? A ver, si cada paciente fue atendido por un solo médico y todos los pacientes tienen la misma probabilidad de ser atendidos por cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que el médico que ocupa el primer consultorio atienda exactamente a 2 pacientes? Entonces, N de omega referiría a la atención a 2 pacientes. Entonces, aquí, ¿de cuántas formas podrían atenderse, no? Ese es los pacientes, ¿no? A ver, igual como hicimos en el nacimiento de los trillizos. Va una personita. ¿Cuántos consultorios tiene? Dispone, ¿no? Para poder atenderse. Él dispone de 4. El otro también, el otro también, el otro también, el otro también, y así con el último. ¿Y por qué? Lo que suceda con cada uno de ellos es independiente. Podrían todos, ¿por qué no?, coincidir en su decisión. Por eso es que es 4 a la 7. Este es nuestro N de omega, que es el total de formas de atenderse 7 pacientes, ¿no? En 4 consultorios. 4 a la 7. Ahora, serán nuestros casos favorables, ¿no? El médico que ocupa el primer consultorio atiende exactamente a 2 de los pacientes.
Entonces, se escogen a 2 pacientes para el primer consultorio. Y tenemos 2, 4, 5. Como son 7 pacientes, tenemos que 2 de ellos, 2 pacientitos van al primer consultorio. Y nos quedarían los otros 5 pacientitos. Entonces, de los 7 escogemos a 2. Y esos 2 los mandamos al primer consultorio. Entonces, respecto de los otros 5, podrían ir al mismo consultorio, al primer consultorio, o sea, atenderse con el médico A. Respondan al chat, sí o no. Los 5 pacientitos que quedan, de los cuales no nos está preguntando, ¿podrían ir al primer consultorio? ¿Qué entendemos? ¿Que sí, que no? Responda al chat. Muy bien, Elisa. Claro que no, porque la pregunta es clara. ¿Cuál es la probabilidad de que el médico ocupa el primer consultorio? Atienda exactamente a 2. O sea, no puede atender a nadie más. O sea, una vez que tenemos de los 7, bueno, 2 van al primer consultorio, entonces los restantes no tendrían la oportunidad de participar la atención en este primer consultorio. Entonces, los restantes pueden ir a cualesquiera de los otros 3, ¿no? ¿Y cómo irían? El total de formas de que irían a los otros 3 consultorios serían estas caritas, ¿no? Representan justamente acá los pacientitos que están quedando fuera de esta selección y cada uno de ellos tiene 3 consultorios por escoger. Y la forma de escoger consultorio es independiente. Sería por 3 a la quinta. Entonces ya estamos listos. La probabilidad de A sería combinaciones de 7 en 2 por 3 a la 5 sobre 4 a la 7. Entonces, mira, aquí lo cambió 4 a las 7, 4 a las 5, 7 a las 4. Realmente interesantísimo este problemita, ¿no? Clave Bebo. 5103 sobre 4 a las 7. ¿Qué les ha parecido este problemita? Realmente nos ha hecho pensar, ¿verdad? Yo creo que sí. Primero, respecto a los consultorios, ¿no? Son 7 personas allá, entonces entre ellos, bueno, pues en general una selección, un número combinatorio. Pero de pronto con los médicos ya no, porque con los médicos ocupando los 4 consultorios, ahí hay una regla, ¿no? Desde ahí nada más ya hubo un análisis, ¿no? Muy bien direccionado. Luego, respecto de la pregunta también, ¿no? Ahí también nos hizo pensar bastante, sí, claro que sí. O sea, nadie se sienta mal de que, profesora, no la vi en la primera. No estaba para verla en la primera, ¿no? Había que hacer 2 partes muy importantes. ¿Continuamos entonces? Estamos a muy buen tiempo. Claro que sí. Tan buen tiempo estamos que mi café está helado. Algo ha pasado. Ya lo vamos a poner a calentar. A ver, vamos entonces con la numeración 5. ¡Wow! Acá hay toda una tabla para leer, chicos. A ver, le doy un minuto para analizarlo. ¿Qué sabe? Con esta bebida caliente. Se trata de un transportista de frutas y sus 3000 cajas de papaya. ¿Ya? Vamos a analizarlo un minutito.
Listo, ya lo leyó completito, completito. De arriba abajo, de abajo arriba. Vamos a revisar. Un transportista de frutas tiene 3.000 cajas de papayas procedentes de Satipo y Santa Ana. Una inspección de la carga al llegar a Lima arrojó la siguiente información. Bueno, analizó el lugar de procedencia, ya lo indicamos, Satipo y Santa Ana. Respecto de las cajas y su procedencia, tenemos 2.000 para Satipo y 1.000 para Santa Ana. Y respecto de la fruta que se ha echado a perder, ¿no? Y la fruta que esté muy madura, ¿no? Entonces, en Satipo, bueno, de las 2.000 cajas, 100, ahí está, Jordan, ya, un ratito, 100 están echadas a perder. Y respecto de Santa Ana, 165 se echaron a perder. Respecto de la madurez, 840, en el caso de Satipo, y en el caso de Santa Ana, 295. Si se selecciona al azar una caja y se tiene papayas muy maduras, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de Santa Ana? Bueno, ya tenemos entonces, en este caso, una condición que dice contiene papayas muy maduras. Y la probabilidad de que sea bajo esta condicional, ¿no? De que sea de Santa Ana. La caja contiene papayas muy maduras y la caja proviene de Santa Ana. La probabilidad entonces de cajas, bueno, está considerando acá la contabilidad de las cajas, el total de cajas con frutas muy maduras es 840, no echadas a perder, sino muy maduras, y 295, 1135. Y el total de cajas, 3000. Acá están todos los datos. Entonces, la condicional que habíamos indicado, que sería la caja proviene de Santa Ana, sabiendo que la caja seleccionada tiene fruta muy madura. Entonces, probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. Respecto de la intersección, sería, ¿no? De que tenga, en este caso, la fruta muy madura y que venga de Santa Ana. En este cuadrito enfocamos fruta muy madura y que venga de Santa Ana. 295, ok. Del total, ¿no? En este caso, el total sería de 3000, ¿no? 2000 de Satipo y 1000 de Santa Ana, de 3000. Entre la probabilidad de que la fruta sea muy madura, tenemos, ¿no? 840 sobre 295 más 295, 1135, del total de 3000. 259 de 227, lo cual nos lleva a la clave B, BB. Excelente, Jordan, muy bien. Entonces, lo bueno es que en este cuadrito, no los cuadritos así, de doble entrada, ¿no? Donde todos los datos están arregladitos, tenemos la información bien organizada y todo está en la mano. Entonces, ahí nosotros podemos, ¿no? Enfocarnos en una, ¿no? Y tomar los datos directamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, Durán Paucar. Excelente el análisis. Vamos a continuar. A ver, menos que haya alguna preguntita por ahí, me indicarán ustedes. Listo, entonces, vamos con las 6. Diana y Martín son médicos residentes de pediatría en el Hospital San Bartolomé. Este que está aquí nomás en Alfonso Ugarte, ¿verdad? La probabilidad de que Diana se quede a almorzar en el hospital es 0,5. ¡Wow! Es una probabilidad bastante alta, ¿no? 50%. Y la probabilidad de que Martín se quede a almorzar en el hospital, dado que Diana lo hace, o sea, es una condición, ¿no? De que Martín se queda a almorzar, ¿no? Bajo las condiciones de que se sabe que Ana se queda a almorzar. En este caso, eso es que Diana se queda a almorzar, es 0,7. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos médicos se queden a almorzar en el hospital? A ver.
Abarcamos los casos. Diana se queda a almorzar en el hospital. Eso es D. Martín se queda a almorzar en el hospital. Y la probabilidad de que Diana se quede es 0,5. Ya un medio. Ahora lo otro, aquí está una condicional, ¿no? La probabilidad de que Martín se quede a almorzar, dado que Diana, o sabiendo que Diana lo hace, es una probabilidad condicional. Entonces sería la probabilidad de M dado que D. Así es. Y esto por dato 0,7. 7 días, ¿no? Y ahora la pregunta. De que ambos médicos se queden a almorzar, la probabilidad de la intersección es igual. Regla de la multiplicación ahí, la probabilidad de que Diana se quede a almorzar por la probabilidad de que Martín se quede a almorzar, dado que Diana se quedó a almorzar. Entonces aquí reemplazamos los valores y multiplicamos. Medio por 7/10. Y bueno, solo queda aquí la multiplicación directa 7/20. Clave, casita. Los problemas son así, profesora, sí, así de sencillos. En realidad aquí ¿no? Damos el razonamiento casi inmediato, ¿no? Entonces por eso es que podemos ganar ese tiempito. ¿Preguntas? Listo, continuamos entonces. 7. Un comité evaluador clasifica en orden de mérito a 8 postulantes para ocupar puestos de trabajo en una empresa. Si no hubo empates y el jefe de recursos humanos elige 4 de ellos al azar para una determinada tarea, ¿cuál es la probabilidad de que el mejor esté entre los 4 seleccionados? Sea quien ocupó el tercer puesto, mire las circunstancias, vámonos. ¿Cuál es la probabilidad de que el mejor entre los 4 seleccionados sea quien ocupó el tercer puesto según el comité evaluado? Pasa a veces, ¿no? A veces una persona bastante competente no va a ser identificada inmediatamente. Vamos a las circunstancias. Comité evaluado, orden mérito, 8 postulantes para ocupar puestos de trabajo en una empresa. ¿Sí? Y tenemos el orden de mérito a 8. Y en respecto de esto vamos a escoger, dice, a 4 para una determinada tarea. Excelente, aquí están 4 de 8, ¿no? Se selecciona al azar, ¿no? Entonces, aquí es un número combinatorio para la selección. Sí, de hecho que sí. ¿Qué más tenemos? Entonces, es lo que estábamos indicando. Si no hubo empates y el jefe de recursos elige a 4 de ellos. Ya está. Combinación entonces de 8, tome 4. Para la tarea. Ya está. Todas las posibilidades están contadas aquí. O en todos los casos, ¿no? Combinaciones de 8 en 4. Ahora en lo que estamos interesados. Bueno, al cálculo, esto es de esta manera, 8 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial, y reduciendo el total de casos es 70, ¿no? De escoger 4 personas de un total de 8 para, ¿no?, asignarles una determinada tarea. Ahora dice, ¿no? Y ahí va nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el mejor entre los 4 seleccionados sea quien ocupó el tercer puesto? Dice, el mejor entre los 4 seleccionados es clasificado como tercero por el comité evaluador.
Entonces, el mejor está aquí. El mejor de los 4 seleccionados, ¿no? Él es, en orden de mérito, seleccionado como el tercero. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, a los restantes, a los otros 3. ¿Qué está sucediendo ahí, no? NDA está contando los casos favorables. Recuerde eso, NDA. Entonces, vamos a situar en el tercer lugar al mejor de los 4 seleccionados. Entonces, si el mejor de los 4 seleccionados se va a la posición 3, los restantes, evidentemente, se van a cualesquiera de las siguientes posiciones. Repito, a ver, ¿se entiende eso? 4 personas tomadas al azar. De las 4, a través de la tarea, evaluamos quién es el mejor. Ok. Ahora, a vamos a ubicarlo, ¿no?, con respecto de todos en la tercera posición. Ya está. Entonces, a este mejor, así lo hemos identificado, lo hemos colocado en la posición 3. Entonces, como él ha sido el mejor del grupo de A4, evidentemente, los otros, ¿no?, se van a otras posiciones detrás de él. Entonces, por eso es que los otros 3 están en la posición 4, o 5, o 6, o 7, u 8. ¿No? Entonces, los casos favorables, ahora sí contemos. ¿Cuál es la probabilidad de que el mejor entre los 4 seleccionados ocupe el tercer lugar? Entonces, digamos aquí, en orden de méritos, ¿no?, para ocupar el primer y segundo lugar, nadie, ¿no? De las 2 posiciones seleccionamos a alguno, no a ninguno, a 0, porque el mejor se ha ido a la tercera posición. El mejor en la tercera posición es un caso. En 1, ¿no?, convenciones de un solo caso. Y de aquí tenemos 2, 4, 5. Entonces, de 5 tomamos 3 posiciones, combinaciones de 5 en 3. Esto sería el total de casos favorables, que al cálculo es 10. Y el total de casos es 70. Entonces, 1 de 7. Clave casa. Así tendríamos hasta esta circunstancia. Continuemos. Uy, ese también está extenso. Vamos a la lectura. En la sala de la unidad de cuidados intensivos, conocidísima, UCI. Cuidados intensivos 1, ¿no? Puede haber alguno, bueno, en algunos casos sí hay solo una sala, ¿no? Pero en los hospitales grandes, ¿no?, sí, o sea, de las ciudades, vamos a decirlo así, ¿no?, hay más de una sala, ¿no? Está refiriendo aquí a la sala 1 de un hospital. Hay 2 pacientes que saturan más del 90% y un paciente que satura menos del 90%. En la sala de la unidad de cuidados intensivos 2, ahora hablando de la segunda sala, de UCI del mismo hospital. Hay un paciente que satura más de 90 y 2 que saturan menos de 90. Si se selecciona al azar un paciente de UCI 1 y se traslada a UCI 2, luego se selecciona al azar un paciente de UCI 2, ¿cuál es la probabilidad de que sature más de 90? Vamos a analizarlo despacito. A ver, tenemos 2 salitas, ¿no? 2 salitas UCI. UCI 1 y UCI 2. Nuestras salitas no están los pacientes que realmente necesitan ser evaluados, ¿no?,
casi minuto a minuto, ¿no? En realidad, en todo momento ellos están a través de algún dispositivo conectados, ¿no? Por eso es que están en UCI. Nadie que está con un huesito fracturado, una cosa así, está en UCI. No. Eso puede verlo en un consultorio o en una sala, ¿no? donde simplemente le permiten el reposo, ¿no? Aquí están los pacientes en UCI, los que exigen, ¿no? En todo momento tenerlos monitoreados, ¿ya? Y hablando de esto, ¿no? Respecto de la saturación, ¿no? Cómo están siendo ellos oxigenados, cómo está bombeando el corazón, ¿no? Aquí tiene mucho que ver esto, ¿no? De acuerdo a eso también su ritmo cardíaco es alterado por en este caso por la oxigenación, ¿no? Bueno, 2 pacientes saturan en esas circunstancias. En UCI 1, 2 pacientes saturan más de 90. En 1, menos de 90. En UCI 2, un paciente satura más de 90. Y 2, menos de 90. O sea, en UCI 1, entre saturan más de 90 y saturan menos de 90, tenemos exactamente 2 y 1. Y en UCI 2 hay 1 y 2. ¿No? Ahí está esa relación, ¿no? Completamente invertida. Ya está. Ahora, seleccionamos al azar un paciente de UCI 1. En UCI 1, recuerda que había sido 2 y 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sature más de 90? A ver, estamos ahí anotando. UCI 1, 2, 1. Y UCI 2, 1, 2. Así habíamos indicado. Más de 90, menos de 90, en ese orden, ¿no? En ambos casos. Listo. Y hasta esa es la información que tenemos en esta primera parte. Ahora vamos a hacer un traslado. Se selecciona al azar un paciente de UCI 1 y se traslada a UCI 2. Luego ya se trasladó a UCI 2. Luego ya están todos, ¿no? Alguno que fue trasladado, más lo que estaban ya en UCI 2. Y seleccionamos un paciente. Hablando de UCI 2, ¿cuál es la probabilidad de que sature más de 90? Ahí está. Un paciente es trasladado. Bueno, cuando se traslada un paciente, como aquí en UCI 1 hay en total 3 pacientes, entonces solo existe la posibilidad de que el paciente que hemos tomado sature más de 90 o sature menos de 90. Que sature más de 90 es 2 de 3 y que sature menos de 90 es 1 de 3. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Seguramente ahora lo vamos a colocar. Y nos preguntan por la probabilidad de que sature más de 90. En eso estamos interesados. El paciente satura más de 90. Una vez que se ha trasladado al paciente y estamos analizando lo que está sucediendo en UCI 2. Entonces, de UCI 1 se elige un paciente que sature más de 90, ¿no? Y entonces analizamos lo que sucede en UCI 2. En UCI 2 se tendría como resultado, ¿no? Aquí en realidad es un entonces, 2 que saturan más de 90 y 2 que saturan menos de 90. El otro caso es que de UCI 1 se elige un paciente y el paciente haya sido menos de 90. Y entonces en UCI 2 tendríamos 1 de 90, 1 más de 90 y 3 de menos de 90. Ahí está. Y ahora a contar todos los casos. Si estuviéramos en el primer caso,
A ver, de UCI 1 se elige un paciente y este satura más de 90. La probabilidad de esto es 1 más de 90, eso es total de casos, 2 de 3, 2 tercios. Ahí está. Y lo otro, aquí, OR, eventos independientes, una vez fijado este, el segundo, ¿cómo quedaría? A ver, queremos que de la segunda, que sature más de 90. Aquí sería 2 de 4. Este O nos hace la adición más. Y ahora el otro caso era, ¿no? Que deducí uno, usted escogió un paciente y haya resultado con menos de 90. Entonces, menos de 90, 1 de 3. Y en esas circunstancias, en UCI 2, hubiese quedado, ¿no?, a más de 90, que es donde estamos interesados. Más de 90 hubiese quedado 1 de 4. Listo. Tendríamos aquí la probabilidad del evento M, sería igual, bueno, aquí es el cálculo nada más. 3 por 4, 12 en ambos casos, 2 por 2, 4 y 1, 5. 5 de 12. Esto nos da clave BB. Y ahí estamos. Interesante problemita, ¿no? Justo cómo va a ir. Es todo análisis, ¿no? Un casito después del otro casito, ¿no? Unas circunstancias basadas en unas previas. Y luego las consecuencias que por ahí se están viendo. Demos un vistazo, si hay algo que consultar. Aprovechemos que tenemos ese tiempo. A ver, Yasmín. Un tercio está en la parte del segundo sumando. Dice, de UCI se escoge a 1, que es menos de 90. Claro, o sea, en la parte que está en la flechita, como color plomito. ¿Ok? Al momento de seleccionar un paciente de UCI 1, como que usted, la enfermera, va a UCI, traiga un paciente de UCI 1, hay un espacio en UCI 2. Entonces usted va y ve, digamos, a 3 personas. Usted toma a una persona, a ver, la que está de repente más a la entrada, la que a usted le ha caído bien, no sé, usted va y selecciona a uno. Respecto de la saturación, ese que usted seleccionó puede ser que esté saturando más de 90 o puede ser que esté saturando menos de 90. No lo sabemos. Pero sí podemos calcular la probabilidad de que eso ocurra. En este caso, de que sature menos de 90. ¿Cómo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me voy a UCI 1 y tome un paciente y ese paciente sature menos de 90? Eso es total de casos favorables que sature menos que 90 sobre total de casos. Entonces, en UCI 1, ¿cuántos pacientes saturan menos de 90? 1. Total de casos favorables, 1. Sobre el total. En UCI 1 hay 3 pacientes, por eso es un tercio.
Ok, ya te iba a preguntar si se había quedado claro, Yasmin. Ok, entonces, sí, de la misma manera también es el otro, ¿no? O sea, si entendiste lo de 2/3, claramente también tendrías que haber entendido lo de 1/3. ¿Listo? Entonces, genial, estamos avanzando muy bien. ¿Alguien más? Este problemita se ha puesto un poquito complejo ya, ¿no? Porque hay que trasladar, y en realidad no tanto, sino que las circunstancias parecieran eso, ¿no? Este problema es muy parecido a lo de las urnas, ¿no? Y usted cambia las bolitas también. A veces tenemos problemas donde hay dos urnas y de una se va a escoger y cambian, las urnas están a veces con bolitas de color rojas, negros o azules, ¿no? Y tomamos una y cuál es la probabilidad de que, que al sacar extraer, luego del cambio, sucedan circunstancias, ¿no? Igualito, esto es semejante completamente, solamente que aquí ya se está trabajando con personas, ¿no? Sí, ya es algo más delicado. Vamos a continuar. Wow, cuando decíamos que los problemas no pueden volverse más extensos, tenemos a 9. Imagínense. ¿Y todavía de qué? ¿Todavía de qué vamos a conversar? Mire usted, el terapeuta físico que sabe que su equipo de fútbol jugará, sabe que su equipo, el 40% de sus partidos en campos con pasto artificial. Hoy vamos a hablar de fútbol. Ya tenemos bastante ya. Ahora todos los noticieros tienen una partecita que nos referencia de fútbol, ¿no? Como si fuera el único deporte, ¿no? Hay más, pero bueno, la afición lo pide, lo demanda, y aquí no podemos hacer, minimizar esas circunstancias. Vamos a la lectura. Estamos hablando del terapeuta físico que sabe que su equipo de fútbol jugará el 40% de sus partidos en campos con pasto artificial en la presente temporada. Quiere decir entonces, también tenemos información, que el 60%, si el 40% va a jugar en campos de pasto artificial, ¿dónde jugará el 60% de sus partidos? Creo que sí lo podemos caracterizar, ¿verdad? Yo creo que eso es, no sé, sentido común. Si no juegan en un campo con pasto artificial, ¿dónde jugarán? En un canchón de enfrente. Su equipo de fútbol, esto es oficial, ¿ah? Si no participan en gras sintético, ¿dónde juegan? ¿Dónde están ahí los varones? A ver. ¿Cuál es la otra característica a considerar? Vamos, vamos. Y la otra característica está en la pregunta, ya me leí todo ya. ¿Y usted dónde está? Vamos, vamos, al chat o abra su audio. Si un equipo de fútbol no participa en un campo con gras sintético, ¿en dónde le queda jugar? Respecto del ambiente. Vamos, chicos, a ustedes también les falta un cafecito, creo. Ay, se volvió a enfriar el cafecito. Vamos, ¿ya llegaron al final? Ni hay que llegar al final, ahí todavía está por ahí medio la información que necesitamos. Que todas circunstancias hay que caracterizarlas, siempre tenemos que tener un panorama de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo otro es el campo con pasto natural, ¿no? Era obvio. Entonces, gras sintético, pasto natural. ¿Sí? Eso tengamos aquí presente. Ahora sí vamos a la lectura. Dice, el 40% de los partidos se va a jugar en pasto artificial. También se sabe que las probabilidades de que un jugador de fútbol sufra una lesión a la rodilla son 50% más altas si juega en pasto artificial en lugar de hacerlo en pasto natural. Es interesante, ¿no? Ojalá estos, muchos de los datos que utilizamos son reales, ¿eh? Mire. Y algunos así pensados, ¿no? Se sabe que las probabilidades de que un jugador de fútbol sufra una lesión a la rodilla son más altas si juega o sea, son 50% más altas si juega en pasto artificial en lugar de hacerlo en pasto natural. Creo que es por la misma característica de la superficie, ¿no? O sea, hay más probabilidades
de sufrir una lesión, ¿no?, en pasto con gras artificial que en un campo con pasto natural. Listo. Si la probabilidad de que un jugador sufra una lesión en la rodilla mientras juega en pasto artificial es 0,42, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador elegido aleatoriamente con lesión en la rodilla haya sufrido esta mientras jugaba en un campo con pasto natural? O sea, vamos a analizar el lógico. Solución. Ya, el terapeuta físico sabe, ya conoce, ¿no? Ya hay la certeza que su equipo, ahí está su equipo de fútbol. Entonces, aquí se tiene 40%. A es artificial. Y N, profesora, natural. Entonces, el 40% se va para artificial. Evidentemente, el 60% jugará en cancha con pasto natural. Respecto de esta, las lesiones a la rodilla. Y la parte de que no haya lesiones, ¿no?, en ambos, ¿no?, en ambos casos, ¿no?, entre artificial y natural. Y vamos a tener aquí los datos. Un jugador de fútbol sufre una lesión a la rodilla, son 50% más altas si juega en pasto artificial en lugar de hacerlo en pasto natural. Si son 50% más altos, en el total serán 150%. Entonces, la probabilidad de que sufra una lesión a la rodilla son 50% más altas si juega en pasto artificial en lugar de hacerlo en pasto natural. O sea, es la probabilidad de que sufra una lesión a la rodilla, dado que ha jugado en un campo artificial, es 50% más, por lo tanto es 150% de la probabilidad de que sufra la lesión a la rodilla, sabiendo que ha jugado en un campo natural, en gras natural, ¿no? Por eso es que esto es 150% P de R, lesión a la rodilla, dado que ha jugado en un campo natural. Un segundito. Listo. Estamos aquí enunciando. Si la probabilidad de que un jugador sufra una lesión en la rodilla mientras juega con pasto artificial es 0,42. Entonces sufre la lesión, dado que sabiendo, ahorita Mauricio, dado que ha jugado en un campo de gras artificial. Y ya tenemos ese cálculo de 0,42. Entonces aquí tenemos la condicional, 0,42 igual a 150. Por la probabilidad de que tenga lesión en la rodilla, dado que juego en campo se despeja y tenemos este cálculo 0,28. Pero apagamos el audio. Vamos, se quedó con el audio. Listo, un ratito, Mauricio. Entonces aquí podemos incluso ir completando, ¿no? 0,4258. Aquí es por complemento. Hemos despejado, encontrado 1, salió 0,28 y aquí también se halla por complemento 0,72.
Y ahora sí lo que nos estaban requiriendo. La probabilidad de que al jugador seleccionado aleatoriamente con lesión en la rodilla haya sufrido mientras jugaba en pasto natural. La intersección sobre la condición. Aquí tenemos los cálculos. El total. Y por lo tanto, en la intersección de NR, esto se da por regla de la multiplicación. Trasladamos sobre de la rodilla, sumamos 0,336. Y tenemos clave avión. Y sí, pues, Mauricio. Excelente, muy bien. Vamos con la 10, la voy a colocar. Y damos ahí lecturita. Un segundito. ¿Listo? Lo leímos, ¿cómo estamos? Yasmín y Hanna son igualmente hábiles en la práctica del ajedrez. Si juegan una secuencia de partidas hasta que uno de ellos gane 2 partidas seguidas y nunca hacen tablas, o sea, nunca empatan. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos termine? Bueno, una de ellas no termine el juego en un número par de partidas. Acá hace falta saber un poquito de ajedrez. Yo creo que sí, para sentirnos más cómodos con la información. Vamos a ver. Yasmín y Hanna son igualmente hábiles en la práctica de ajedrez. O sea, la probabilidad de que una de ellas gane, Yasmín, o que Hanna gane, es 1/2. Y dice, si juegan una secuencia de partidas hasta que uno de ellos gane 2 partidas seguidas. O sea, Yasmín y Hanna juegan hasta que uno de ellos gane 2 partidas seguidas. Esa es la circunstancia. Nunca hacen tablas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos termine el juego en un número par de veces? O sea, esto sucede y bajo estas circunstancias, ¿no? Uno de ellos, digamos, Yasmín termina el juego en un número par de partidas o Hanna termina el juego en un número par de partidas. Entonces tenemos estos casos, ¿no? Yasmín y Hanna, el caso general, Yasmín y Hanna juegan hasta que uno de ellos gane 2 partidas seguidas. Puede ser que Yasmín gane, o puede ser que Yasmín gane, ¿no? Las 2 primeras partidas es un caso. O, y ahí acabaría el juego, ¿no? O Yasmín gana, Hanna gana, y luego Yasmín gana y Yasmín gana. O sea, estos dos se trasladan, ¿no? O puede ser de que, ¿no? Y así tenemos que seguir probando, ¿no? Yasmín gana, Hanna gana, Yasmín gana, Hanna gana, y Yasmín gana seguido 2 veces por decirlo, la tercera parte, ¿no? O, y así podemos continuar. Lo mismo pasaría con Hanna. Contabilizamos que Yasmín gane 1/2 es independiente en la segunda jugada que Yasmín gane. O, entonces aquí más el otro caso, ¿no? Que sería Yasmín 1/2 por Hanna, 1/2 por O, y tenemos el otro caso. Entonces, aquí en el segundo miembro una cosa semejante. Listo, la probabilidad que en este caso Yasmín y Hanna juegan hasta que uno de ellos gane 2 partidas es. Entonces, evidenciamos, son 2 iguales,
2 por, y estaríamos trabajando con 1/2 al cuadrado, más 1/2 a la cuarta, más 1/2 a la sexta, y así. Tenemos una suma infinita. ¿Cómo es? Esta suma es infinita, es un valor finito. Sí, la razón geométrica es menor que 1. La razón geométrica es 1/2. Entonces, todo correcto. Es más, es 1/2 cuadrado. Entonces, esto es 2 por el primero a su 1 sería 1/2 cuadrado sobre 1 menos la razón. Y la razón también es 1/2 todo cuadrado. Al cálculo, 2/3. Esa sería nuestra clave casa. Este último se trabaja con, en este caso, con una situación que no tenemos determinada en qué momento va a suceder. Por eso es que hay puntos suspensivos, por eso que hay una suma infinita. Es como cuando usted, mira, el caso más sencillo que tenemos para esta parte, ¿ok? Es como cuando usted va a lanzar un dado, ¿no? Usted está con otra persona jugando, usted lanza el dadito. Ah, ya, va a ganar el que primero saque 3. Entonces usted lanza y no saca 3, le toca al otro. No lanza y no saca 3. No le toca. Y así, no sabemos cuántas veces pasará. Claro, es muy probable que en algún momento, ¿no? Después de la B5, por lo menos, alguien saque 3, ¿no? Es muy probable. Pero ¿qué tal ustedes están jugando 20 minutos y nadie saca el 3? No, entonces podemos aplicar este caso, ¿no? Justamente contar todas las situaciones en que podría salir el 3, que salga en la primera, que salga en la segunda, que salga en la tercera, ¿no? Y ver la situación en que alguno de los dos gane, que también sería semejante a esta. ¿Ok? Analicemos este caso, que es el único que, digamos, se ha generalizado de esta manera. Y utilizamos, en este caso, suma infinita, de una suma de términos que están en progresión geométrica de razón menor que 1. Listo, chicos. Entonces, aquí los dejo con esta situación planteada, ¿no? Y resuelta ya, pero para que usted lo vuelva a analizar. Tenemos para presentar las claves a nuestros ejercicios. Acá. Listo. Un gustazo entonces haber trabajado y haber, en realidad, interactuado un poquito más con ustedes. Les deseo éxitos en todo, en su examen final, en todo lo que ustedes se propongan. No desmaye, no desmaye. Y la verdad, este tiempo ha sido así. Seguirá siendo así. No todos tenemos etapas que pasar. Así que les deseo lo mejor, de lo mejor. El próximo año ya presencial en San Marcos. Sí, un fuerte abrazo a la distancia. Nos seguimos cuidando. Que todo les vaya muy bien. Éxitos a todos. Hasta una siguiente oportunidad, entonces. Bye, bye. Listo, nos vemos, muchachos.